Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bueno, aunque el presidente de México, López Obrador, diga lo contrario, lo que pasa en Venezuela tiene que ver con la democracia del mundo y particularmente con Colombia. Los hechos de Venezuela, la manifestación de respaldo a María Corina Machado y a Edmundo, el presidente de Venezuela, Edmundo González, ¿sí? Así es. No, no tiene parangón en la historia. Por lo menos 500,000 de personas en las calles de Caracas. En todas las ciudades de Venezuela hay protestas. Colombia esperando. Mientras tanto, Cúcuta con los almacenes cerrados. El bienestar de Cúcuta, de lo que se ufanaba tanto el presidente Petro de Colombia. El bienestar de Cúcuta no era otra cosa que la tragedia de Venezuela. Los venezolanos que venían a hacer mercado a Cúcuta ya no lo están haciendo, está cerrada la frontera. Bueno, ¿qué más noticias tenemos de mal? Y a propósito de eso, de doctor Fernando, tenemos que hablar de lo que dijo Luis Ignacio Lula da Silva, que es uno de los 3 presidentes que no había hablado. Y así queda AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en México, que se pronunció sobre el tema en Venezuela. Resumido, diría uno, lo que quiere indicar Lula, AMLO es que lo mejor es no meter la nariz en Venezuela. Son asuntos internos. Respetar la soberanía, como lo ha dicho Petro, inclusive en anteriores ocasiones, y ahora lo dice AMLO. Pero Lula da Silva dijo de manera contundente que esta pelea se resuelve presentando las actas. Fueron de las palabras más esperadas, doctor Fernando, por la prensa, donde se pronunció el día de ayer. Ha dicho que Nicolás Maduro debe presentar las actas electorales y se reserva a reconocer si hay o no hay victoria de Maduro. Lo mismo que hace Colombia y lo mismo que hace México frente al caso. En Colombia trascendió ayer, muy tarde de la noche, que Francisco Santos, el ex vicepresidente de Colombia, anunció a través de sus redes sociales que tiene información de primera mano que indican, doctor Fernando, que desde ayer por lo menos está trabajando en Venezuela un grupo de agentes cubanos y de chinos para crear o reformular una nueva serie de actas. Lo que ha dicho a través de Twitter es lo siguiente: con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% esta información, confirmo que en los galpones del Consejo Nacional Electoral de Filas de Mariche, Estado Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral en Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de 4 personas, fabricantes de las máquinas que sirven para el proceso electoral. Todo esto para imprimir la totalidad de las nuevas actas presentadas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto. Es lo que está denunciando en estos momentos el ex vicepresidente Francisco Santos en Colombia y que ha sido recogido por las distintas agencias de noticias en el mundo. Claro, para eso era la demora, para fabricar unas nuevas actas, para fabricar unas nuevas elecciones con la ayuda de los chinos. Entonces, en eso está Nicolás Maduro ahora, queridos amigos. Pero ni el pueblo venezolano ni el mundo se tragan la noticia. María Corina Machado ya tiene más del 80% de las actas originales. ¿Cómo las va a contrastar con las actas nuevas que están haciendo los chinos y que está fabricando Nicolás Maduro para decirle al mundo que las elecciones fueron legítimas? ¿Por qué no las dejó ver el primer día, la primera noche, como corresponde a unas elecciones libres? El Centro Carter dijo lo que tenía que decir sobre el particular, que el proceso electoral en Venezuela no fue un proceso democrático, ni cumplió con los estándares internacionales, ni es digno de confianza por nadie. Y la OEA se pronunció de manera categórica y contundente, diciendo que lo que había pasado en Venezuela era absolutamente incalificable. El mundo entero, pese a AMLO, está diciendo la verdad, mientras los chinos están fabricando las nuevas actas para el servicio de Maduro.
Dios mío. Y eso tiene injerencia inmediata sobre Colombia. La situación de Cúcuta es gravísima, Neymar. Claro. Doctor Fernando, desde que empezó la crisis, desde el día electoral, de hecho, cuando cerraron la frontera porque se preparaba todo para las elecciones el domingo, la capital del norte de Santander comenzó a sentir los efectos económicos negativos por la poca afluencia de ciudadanos venezolanos que siempre vienen el fin de semana y por supuesto entre semana es enorme la cantidad de población flotante que entra y sale de Cúcuta, que se mueve en su comercio gracias a esos ciudadanos venezolanos que vienen a comprar víveres, bienes, electrodomésticos y demás a la frontera con Colombia. Muy bien. ¿Y de dónde sacan plata? De las remesas que reciben de los Estados Unidos, de sus hermanos venezolanos que han salido desterrados y que mandan sus remesas. Este gobierno, la gente de Venezuela, la que vive en Venezuela, está viviendo de lo que le mandan del exterior. Pero ahora no pueden comprar en Cúcuta. La situación de Cúcuta es lamentable. Doctor Petro, ahí estaba su combate contra la pobreza. Muy orgulloso con lo que pasaba en Cúcuta, queda en evidencia. Lo que pasaba en Cúcuta era la tragedia de nuestros hermanos venezolanos que venían a Cúcuta a hacer el mercado todos los días. Y entre otras noticias, doctor Fernando, el comisionado de paz Oti Patiño advirtió que la situación política en Venezuela tras las elecciones del domingo puede afectar directamente los diálogos con varios grupos ilegales en Colombia. Ha dicho que es absolutamente preocupante porque Venezuela es el garante de los procesos de las FARC de Iván Mordisco, del ELN y, por supuesto, de la segunda Marquetalia de alias Iván Márquez. Y la preocupación es porque al ser país garante, no hay forma de poder reunir o hacer el orden en medio de esta situación para restablecer o por lo menos darle impulso a las conversaciones. No quiso responder si lo que supone él es que al confirmarse y hacerse las cosas como corresponda, doctor Fernando, que es la presidencia de Edmundo González, esa negociación se caiga o estén pensando en reevaluarla. A eso no se refirió Oti Patiño. Bueno, a eso no se refirió, no se puede referir, de manera que la situación es esa. Petro ya regresó al país después de su paseo en París por cuenta de los colombianos, reuniéndose con su familia, muy emocionados todos. También, al parecer, estuvo con la primera dama Verónica Alcocer, al parecer, pero ya regresó a Colombia, hizo consejo de ministros y él no ha dicho una sola palabra sobre la situación de Venezuela, pero su canciller sí lo dijo. ¿Lo escuchamos? Claro que sí, escuchamos. Esto fue lo que dijo Luis Gilberto Murillo ayer en horas de la tarde después de la primera sesión del Consejo de Ministros que hizo Gustavo Petro para analizar la situación en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando siempre su autonomía. Igualmente se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es su... Este es Luis Gilberto Murillo, doctor Fernando, y como usted escuchó, dice que por instrucciones precisas del presidente Gustavo Petro hacía este comunicado, Luego, el locución. presidente Petro está de acuerdo con Lula de que es preciso que muestren las actas, pero obviamente las actas auténticas, genuinas, y no la que está fabricando Maduro con el apoyo de los chinos, que están, ¿dónde es que están reunidos? Según lo que ha dicho el ex vicepresidente Santos, se encuentran reunidos en el estado Miranda,
dice él que le denomina los galpones del Consejo Nacional Electoral de Filas de Mariche, en el estado de Miranda. Fabricando unas nuevas elecciones. Bueno, ahí está, ahí está. Esa es la situación. Y este es el presidente de los venezolanos. Escuchemos lo que el presidente de venezolanos le dice al presidente electo, a Edmundo González. Ayer, en medio de la enorme manifestación, más de 500.000 personas en Caracas apoyando a María Corina y a Edmundo González. Mientras tanto, Maduro hace su propio meeting de muy pocas personas frente a Miraflores y así le habla a Edmundo González. No se meta con la mujer humilde en su casa y su familia. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Lo que le queda a Nicolás Maduro entonces es la amenaza y llama la atención que rete de esa manera a Edmundo González y a María Corina Machado, a la que han llamado bruja, le han hecho todo tipo, le han hecho todo tipo de calificativos. Doctor Fernando, cuando el cobarde probablemente sea él, está resguardado con la guardia venezolana que lo cuida y aparte de eso en el Palacio de Miraflores, trepado en un balcón con francotiradores pendientes de cualquier cosa que pueda ocurrir. Ayer todo el régimen, todos los que acompañan a, a Maduro, solicitaban la orden de captura inmediata de María Corina Machado y de Edmundo González. Eso fue lo que hicieron el día de ayer y hubo amenaza en algún momento por algunas lacrimógenas y bombas de humo que tiraron muy cerca donde estaba María Corina Machado y como lo advertía Antonio Ledesma, hay orden de capturar a María Corina. Ya todo el mundo se lo había advertido, inclusive Jaime Bailey, en una conversación que tuvo con ella privada, le había dicho que eso sería lo que se vendría. La única posibilidad, doctor Fernando, de que nada de eso ocurra es que el pueblo venezolano no se aparte un minuto de María Corina y de Edmundo González. Bueno, esa es la situación y eso tiene un influjo directo sobre Colombia. La situación de la frontera gravísima. Quedó en descubierto cuáles eran los éxitos que proclamaba Gustavo Petro sobre el combate contra la pobreza en Cúcuta. Pues la desgracia de los venezolanos que con la plata de las remesas venían a comprar a Cúcuta el mercado porque en Venezuela no hay nada, no hay nada. Recuerden ustedes que la producción de petróleo de Venezuela, que era de 3 millones de barriles, está en 700.000 barriles. Y eso es obra de la incompetencia, de la incapacidad del gobierno de Maduro. Eso es Maduro. Y entonces Venezuela no tiene nada. El campo no produce, las industrias no producen, los industriales auténticos están perseguidos y lo que quedan son los boliburgueses disfrutando de lo que produce todavía el petróleo de Venezuela. Y desde luego del producto del narcotráfico colombiano que circula por Caracas, los boliburgueses. Eso es lo que hay en Venezuela. Bueno, Y ¿qué más tenemos en Colombia, además? Más noticias en Colombia que son de la mayor gravedad, doctor Fernando. La primera de ellas, ayer la defensa de Olmedo López afirmó que hace un par de semanas el celular donde Olmedo López tenía todo tipo de fotos, chats, información relevante del proceso, fue borrado por completo sin explicación. La fiscalía tiene copias porque el abogado José Luis Moreno había pedido al equipo toda la información que fuera guardada en otros dispositivos. Sin embargo, hasta ahora no se conoce que se haya abierto una investigación por parte de la fiscalía para determinar quién fue o cómo se ocurrió eso de que se le borró todo en el celular. Lo que explicó el abogado de Olmedo López es que a Olmedo López se le reinició el dispositivo, el celular. Cuando volvió a ver pantalla, lo que se encontró es que se le había borrado todo tipo de apps, archivos, fotografías, chats y demás.
por fortuna existe la nube, ¿no? Donde debe estar toda la información, pero además se supone que la Fiscalía tiene a buen recaudo todo lo que había en los celulares del señor Olmedo López, al que se le borran los chats. Otra noticia, que están en la cárcel 3 de los que fueron capturados en Antioquia por el Ejército Nacional. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está el helicóptero que salió con Calarcá y con los demás bandidos? ¿Dónde están? Hay 3 capturados. Entre ellos, sí, alias, ¿cómo se llama? Firu. Alias Fedi. Firu, alias Firu. Firu. Bueno, alias Firu. El que mató a los 6 soldados en Valdivia. Los demás, ¿dónde están? Así es. ¿Dónde están? ¿Dónde fue a parar el helicóptero que salió con ellos desde Antioquia? Bueno, ahí está Gustavo Petro. Así es el gobierno. Eso es lo que tenemos. Y aliste el bolsillo, querido contribuyente colombiano, porque a partir del 1 de agosto del 2024, o sea, a partir de mañana, el precio de los peajes del Invías aumenta 4,64% en todo el país. Eso está así establecido en el primer borrador que se conoció del Ministerio de Transporte, donde hay algunas, muy pocas excepciones. Lo cierto es que a pagar más por los peajes por cuenta de Petro, porque fue Petro, doctor Fernando, en el que primer año de gobierno, en 2022, en diciembre, determinó que no debía haber alza del precio de los peajes en momentos en que empezaba a caer su favorabilidad a la luz de las encuestas. Para tratar de recuperarse, decidió congelar los precios de los peajes y vea usted el resultado. Ya no solamente nos dieron la primera alza en enero de los peajes, sino que nos acaban de anunciar la segunda, esta por el 4,64%. Muy bien. Eso es lo que tenemos en Colombia. Una situación delicadísima de orden público, una situación económica deplorable, el Producto Interno Bruto en cero. Vamos a ver cuándo aparecen las cifras al 31 de julio para que sigamos comprobando nuestra precaria situación económica, gravísima. Colombianos saliendo al exterior porque no tienen garantías en Colombia, ni perspectivas, ni futuro en Colombia. Y Gustavo Petro paseando por el mundo ahora en los Juegos Olímpicos de París con su familia. Lo demás, ¿se sabe para dónde es el próximo viaje de Gustavo Petro o no lo han confirmado? No, todavía no lo han anunciado, doctor Fernando, no lo han anunciado. Buenas vacaciones tuvo Gustavo Petro, que fue a figurar, a decir, a vender la idea que es el primer presidente en la historia que acompaña a los deportistas a unos Juegos Olímpicos. Qué falta de seriedad. ¿Qué le aporta Gustavo Petro acompañando a un deportista? Ni siquiera decir qué buen ejemplo, porque ni siquiera que madruga o que trabaja. Que bastante cómodo es el presidente. No tenemos noticias de la Casa de la Colombianidad, ¿no? ¿Cuánto costó? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo está funcionando la Casa de la Colombianidad en París? Ahí se están robando otra cantidad de plata. Esperando que respondan. Bueno. Ya llevamos una semana esperando respuesta. Doctor Fernando, noticias internacionales, 2 rápidamente. Las noticias que vienen desde Medio Oriente: el jefe de Hamas, Ismael Haniyeh, fue asesinado en un ataque en Irán. Se sabe muy poco de los hechos. Lo cierto es que este es el jefe político que, según Hamas, han atribuido a Israel la baja de este importante líder de la facción terrorista. El más importante. Y cayó el jefe militar también por un bombardeo en Israel. Así es la situación. Faoud Shurk. Esa es la situación de la guerra en el Medio Oriente. Y vamos con nuestra nota editorial, si me lo permite. Claro, doctor Fernando. 6:22 minutos. Ay, ven, tómame una con esta flor, tómame otra con este paisaje. Ay, ma. Así como comparte las fotos de todo lo que ve en el paseo, comparta comprobantes de pago. En la app Davivienda, todo es más fácil y sin salir de la app. Descárguela ya. App Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app Davivienda. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.